¿Creías que el palacio trasero ya era un nido de víboras? Prepárate. En este volumen 8, una devastadora plaga de langostas amenaza con destruir la nación, mientras un vino misteriosamente envenenado inunda el mercado. Pero el verdadero peligro acecha a la emperatriz Gyokuyu. Su propio hermano ha iniciado una guerra silenciosa para destruirla. ¿Podrá Mao Mao descubrir los secretos detrás de un bizarro accidente y salvar a la corte antes de que sea tarde? Quédate, porque hoy resumimos el impactante volumen 8. La historia comienza con un consejo que la madre de nuestra protagonista le repetía una y otra vez, casi como un mantra. Asegúrate de sonreír. El motivo, algo bastante triste. La verdad, el único objetivo de esa sonrisa era complacer a su padre durante sus raras y contadas visitas, buscando rascar al menos un pequeño gesto de afecto de su padre. Y es que la situación familiar aquí es bastante inusual. Resulta que la niña es hija de una concubina, y para que se hagan una idea de la extraña estructura de esta familia, el padre es pero tan mayor, que fácilmente podría ser su abuelo. Es más, el hombre tiene un hijo con otra mujer que tiene exactamente la misma edad que la madre de nuestra protagonista. Lamentablemente, debido a este origen, la protagonista no la pasa nada bien. Sufre un acoso constante por parte de los hijos de su hermano mayor, es decir, su propio sobrino. Estos niños no solo la molestan físicamente, sino que repiten con loros los insultos que escuchan de los adultos, llamándola despectivamente hija de una concubina. Pero aquí viene lo bueno. En una ocasión, mientras este grupo de niños la atacaba en manada, lanzándole bolas de lodo, ella, en lugar de ponerse a llorar o pelear, decide aplicar el consejo de su madre y les plantó una sonrisa, pero no una sonrisa cualquiera, sino una mostrando los dientes que resultó ser tan pero tan inquietante que dejó a los otros niños completamente congelados y asustados, haciéndolos retroceder. Justo en ese preciso momento de tensión hace su entrada el padre. Aquí pasa algo increíble, ignorando por completo a sus otros nietos, que por cierto iban vestidos elegantemente. El hombre se dirigió directamente a su hija, que estaba hecha un desastre y cubierta de lodo de pies a cabeza. Tras limpiarle la carita y acariciarle la cabeza, le hizo una promesa que a cualquiera le volaría la cabeza. Le aseguró que la convertiría en la primera de toda la nación. El padre afirmó con total seguridad que ella tenía todo lo necesario para lograrlo, a diferencia de los otros niños. El prólogo cierra con el consejo final que este padre le da antes de enviarla lejos. Le pide que nunca pierda el brillo de sus ojos, que jamás pierda la esperanza y que, pase lo que pase, nunca deje de sonreír. Cualquiera se vendría abajo, pero nuestra protagonista acepta este mandato con total facilidad. ¿Por qué? Porque ella es la que siempre busca el lado divertido y agradable de las cosas, incluso cuando el destino la manda directamente a un lugar que describe textualmente como un antro de iniquidad lleno de mujeres. Imagínate despertar, abrir la puerta de tu cuarto y ¡pum!, encontrarte con una montaña gigantesca de libros bloqueando el paso, pues eso mismito le pasó a Mao Mao. ¿Y de quién era? Obra de Can Lacan, el estratega fanático que también resulta ser su padre biológico. Al principio, la primera opción de Mao Mao fue la más lógica, quemarlos todos, pero al revisarlos bien, vio que eran libros de Go de altísima calidad, súper bien impresos y con diagramas muy complejos. Aquí es donde entra en Yi Yao, quien se quedaba fascinada con los libros y calcula que cada ejemplar vale por lo menos una moneda de plata. Al escuchar esto, a Mao Mao se le encendió el foco y pensó: negocio redondo, los vendo y me compro mis ansiadas medicinas exóticas. Por otra parte, tenemos a Yao, quien se está recuperando de un envenenamiento que la dejó secuelas de ictericia. Sí, su piel quedó con un tono amarillento, algo que a su edad la tiene súper angustiada. Así que, aprovechando que tiene el día libre, Yao le implora a Mao Mao que la acompañe a comprar medicinas y maquillaje para camuflar esas manchas. Y claro, ¿quién mejor para ayudarla que Mao Mao con sus brutales conocimientos de farmacia? Mientras caminaban y charlaban, Yao se fija en las pecas de Mao Mao y le pregunta por ellas. Mao Mao, sin despeinarse, se inventa una mentira piadosa y le dice que se las dibuja
por razones religiosas para poder crecer más alta. Así, nuestras tres protagonistas salen de compra en un día que estaba bastante frío y nublado. Mao Mao, que no pierde el tiempo, se lleva 3 libros de Go bajo el brazo para tantear el mercado y ver a cuánto los puede vender. En el camino, se ponen a discutir sobre la dieta que Yao debe seguir para recuperar su hígado. Mao Mao, en su modo experta, le aconseja evitar a toda costa el arroz blanco pulido para prevenir el beriberi y le sugiere cambiarlo por cosas como algas, frijoles y pescado. Para comer, Mao Mao la guía hasta un restaurante bastante modesto, cuya dueña es casualmente una antigua paciente de su padre. Ahí se dan un banquete con col de camote dulce con sésamo, un plato que no solo estaba delicioso, sino que demostró que la comida saludable puede ser una maravilla si se usan ingredientes como jengibre, ajo y raíz de kudzu, en lugar de saturar todo con sal o grasa. Después de comer, toca ir por el maquillaje, así que visita una tienda de élite. La dueña del lugar les explica que los polvos blanqueadores con mercurio ya están prohibidos, aunque como siempre algunos comerciantes la siguen vendiendo bajo la mesa. Justo en ese momento se arma el drama. Llega un nuevo proveedor con harina de arroz, pero la dueña lo rechaza de golpe porque dice que no se siente bien al tacto. Mao Mao, que no se puede quedar con brazos cruzados, interviene en el conflicto y decide hacer una prueba infalible: cocinar un pan plano usando ese polvo. Gracias a esto, Mao Mao descubre una verdad súper irónica. El polvo nuevo del comerciante era completamente puro. El verdadero problema eran los síntomas de la dueña, quien sufría de pérdida de apetito y temblor en los dedos. Resulta que su proveedor anterior la estuvo envenenando durante años usando plomo o arsénico como estabilizador. El paseo termina de la manera más dramática posible, bajo una fuerte lluvia y truenos ensordecedores que dejan a Yao muerta de miedo. Así, las tres regresan al dormitorio y para colmo de males, Mao Mao no puede vender ni un solo libro por culpa del pésimo clima. Arrancamos un nuevo capítulo con Jinshi, que está literalmente ahogado en papeleo. Y es que el trabajo se le duplicó de golpe después de todo el caso con la doncella del santuario de Shao. En medio de este estrés, Basen, que no se fía de nadie, empieza a sospechar de un burócrata llamado Sei, porque se nota sospechosamente nervioso. Pero a ver, falsa alarma. El pobre hombre no tramaba nada malo, solo estaba ocultando un volante sobre el lanzamiento de un nuevo libro de Go. ¿Y quién lo escribió? Pues nada más y nada menos que el mismísimo gran comediante Can Lacan. Este librito desata una auténtica locura por el Go en toda la corte, desde los altos funcionarios hasta los soldados. Todo el mundo se obsesiona. Por su parte, Mao Mao le envía a Jinshi 6 copias del libro, pero seamos honestos, seguro lo hizo solo para deshacerse del exceso de stock que su intensísimo padre le mandó de más. Mientras tanto, llega una noticia de esas que congela la sangre. Una terrible plaga de langosta en el oeste amenaza con destruir el 30% de las cosechas de arroz. Una súper importante que usa irrigación a gran escala desde hace 20 años. Viendo a Jinshi al borde del colapso, Sei le sugiere que haga lo que cualquier buen jefe: delegar trabajo a sus subordinados, tal como lo hace el emperador o Lacan. A Basen se le prende el foco y propone a su hermano mayor, Barjou, como el candidato ideal para salvar a Jinshi de la montaña de papeleo. Y así es como conocemos a los hermanos de Basen: Barjou, el hijo mayor de Gao Shun, y Mai Mei, la hermana mayor. Hablemos de Barjou, rompiendo con la tradición militar de su clan. El tipo tiene un talento brutal para la burocracia, pero hay un pequeño problema: es extremadamente tímido, enfermizo y la gente le da una ansiedad tremenda. El tipo es un crack y logra bajar la montaña de papeles de Jinshi en tiempo récord, pero con una condición muy extraña. Solo puede trabajar si Jinshi se queda quieto como una estatua inmóvil, para que Barjou pueda pretender que no es un ser humano. Por otro lado está Mai Mei, una mujer fuerte, astuta y que básicamente es la que traduce lo que el tímido de su hermano quiere decir. Ella, con su ojo de águila,
descubre dentro del libro de Go viene un anuncio para un torneo masivo que Lacan planea armar en el mismísimo terreno del palacio. Un claro abuso de poder de su parte, pero Mai Mei no se queda de brazos cruzados y convence a Jinshi de usar esta información como una carta de triunfo para obligar a Lacan a cumplir con sus responsabilidades políticas y de paso quitarle peso de encima a Jinshi. Ni corto ni perezoso, Jinshi va directo a la oficina de Lacan acompañado por Mai Mei. Lacan, muy fresco, justifica su torneo de Go diciendo que el pueblo es hambriento de entretenimiento por culpa del aumento de impuestos y la escasez de comida, e incluso menciona que ya se está animando a la gente a comer insectos. Pero Jinshi va listo como el contraataque y le suelta su jugada. El teatro argentino le ofrece este teatro que queda cerrado tras el arresto de la Dama Blanca como una sede alternativa, mucho más espaciosa y fuera del palacio. Segundo, la devolución de trabajo, a cambio de gestionarle el permiso del teatro y el cierre de las calles. Jinshi le estampa a Lacan una enorme pila de documentos que le tocaba hacer a él originalmente, desafiándolo a terminar todo esa misma tarde. Y tercero, el incentivo personal para asegurar que Lacan coopere de verdad. Mai Mei sugiere meter personal médico en el evento, mencionando casualmente a Mao Mao y al tío de Lacan en la lista. Obviamente, esto emociona por completo a estratega. Al final, el capítulo nos revela algo muy emotivo. El libro y el torneo en realidad son un tributo de Lacan a la madre de Mao Mao, quien en sus tiempos fue una auténtica maestra del Go. Jinshi se queda reflexionando sobre la tremenda dualidad de Lacan. Sí, es un hombre excéntrico, raro y bastante difícil de tratar, pero cuando se sienta frente a un mapa táctil se convierte en un genio absoluto, capaz de movilizar a decenas de miles de soldados. Un nuevo capítulo comienza en una tarde de otoño bastante movida en la oficina médica. Resulta que Mao Mao y su padre, Loumen, reciben una solicitud de lo más inusual y viene nada más y nada menos que de Lacan, el mismísimo y extravagante estratega fanático. Sorprendentemente, Lacan se está tomando las cosas en serio esta vez y, actuando de una manera inusualmente diligente, le pide a Loumen un enorme favor: que realice el interrogatorio a 3 sospechosos de una investigación interna militar. ¿Y de qué va el crimen? Pues sobre el caso de los trillizos. El incidente en cuestión involucra a una pobre niña de 14 años que fue asaltada durante una tormenta eléctrica hace 5 días. El gran problema es que los sospechosos son 3 hermanos trillizos, unos soldados cuyos rasgos físicos y voces son prácticamente idénticos, lo que impide por completo que la víctima pueda distinguir cuál de ellos fue el culpable. Por si fuera poco, el padre de estos angelitos es un alto funcionario de la Junta de Justicia que, lógicamente, está usando toda su influencia para protegerlos, exigiendo pruebas irrefutables antes de permitir que se celebre un juicio. Para avanzar en el caso, Mao Mao acompaña a su padre con la tarea de transcribir todos los testimonios. Al llegar, se encuentran con Lihaku, quien ha sido asignado como el guardia para este proceso. De hecho, Lihaku no tarda en advertirles que tengan mucho cuidado, porque estos 3 hermanos son unos pillos astutos que suelen aprovecharse de la increíble parecido físico para eludir cualquier responsabilidad y salirse con la suya. Llega el momento de la verdad y escuchamos los testimonios. Cada hermano presenta una coartada bastante exacta en lo que vio y oyó durante la tormenta, el día del crimen. Presten mucha atención en los detalles. El hermano mayor afirma que estaba en una taberna al sur de la ciudad. Según su versión, primero vio el relámpago, luego escuchó la campana vespertina y casi inmediatamente después el trueno. Por su parte, el hermano mediano sostiene que se encontraba en su casa, específicamente en un anexo de la propiedad familiar. Él declara que vio el resplandor del cielo exactamente al mismo tiempo que sonaba la campana y justo después escuchó un gran estruendo. Finalmente, el hermano menor dice que estaba trabajando en los archivos occidentales. Su coartada es que vio el relámpago y unos 4 o 5 segundos después escuchó el trueno, pero curiosamente no mencionó haber oído la campana. Con todos estos datos sobre la mesa, regresamos a la oficina médica para presenciar
la gran deducción de Lommel. Para aclarar las cosas, el viejo médico utiliza un mapa y piezas de cerámica de colores para representar de forma muy visual cada ubicación. La torre de la campana en el centro, el lugar exacto donde cayó el rayo al noroeste, el sitio de la agresión cerca del distrito comercial y, por supuesto, las ubicaciones que declararon los sospechosos. Aquí es donde entra una ayuda clave, porque gracias a Yao y En, quienes casualmente estaban cerca de la torre de la campana ese día, Lommel logra establecer un hecho crucial desde su posición, que era muy cercana de donde visitaba a la víctima. El relámpago y el sonido de la campana ocurrieron de forma simultánea. Al ver esto, Mao Mao se le enciende el chip y comprende de inmediato la lógica de su padre. El sonido viaja más lento que la luz, por lo tanto, el orden exacto en que una persona percibe los sonidos depende totalmente de la distancia a la que se encuentra respecto a la fuente, en ese caso, la campana y el rayo. Y aquí es donde se le cae el teatro, porque la prueba definitiva la dio el propio hermano mediano. Recuerden que él afirmó haber escuchado la campana y visto el rayo al mismo tiempo, uniendo los puntos. Lommel y Mao Mao concluyen que esto solo es posible si el sospechoso estaba cerca de la torre de la campana, que es el lugar exacto donde ocurrió el crimen, y no en su casa, la cual quedaba lejísimo de aquí. Al final, la propia declaración, la misma que pretendía ser su coartada perfecta, terminó por ubicarlo sin escapatoria en la escena del crimen, ya que descubrió una percepción sensorial tan específica que solo alguien que estuviera en ese lugar exacto habría tenido. Así, con el misterio resuelto de forma magistral, el capítulo termina con Lommel preparándose para informar a Lacan sobre su brillante hallazgo, mientras que Yao se queda completamente asombrada y con la boca abierta ante la increíble capacidad deductiva del anciano médico. Arrancamos el siguiente capítulo con Jinshi, quien sale en una misión oficial hacia el oeste para inspeccionar los desastrosos daños que dejó una plaga de insectos. Pero ojo, que para no llamar la atención, viaja de incógnito ocultando su hermoso rostro tras una máscara. Eso sí, no va solo. Lo acompaña un grupo pequeño, pero letalmente eficiente, Gao Shun, como su fiel ayudante de campo, Basen, y el mismísimo soldado Ihaku. Durante el viaje, mientras devoran kilómetros, Jinshi y Gao Shun se ponen a chismear sobre la salud de Barzhou, el hijo de Gao Shun. El pobre muchacho sufre de problemas estomacales crónicos, y no por una infección, sino por puro estrés de la vida. Al llegar, al final, en una aldea agrícola, Ihaku, que es bastante observador, nota algo raro. Las casas son inusualmente sólidas para ser una zona rural, aunque tienen un detalle terrorífico. Muestran signos visibles de haber sido literalmente mordisqueadas por una langosta. El jefe de la aldea, que convenientemente vive en una casa lujosa que parece casi una mansión, los recibe para contarles el horror que vivieron hace 2 semanas. El hombre relata que una densa nube negra de saltamontes descendió sobre ellos durante 3 días y 3 noches, y no se comieron solo el arroz, que va. Esos bichos del demonio devoraron la ropa, el calzado y, en plan película de terror, hasta atacaron la piel y los caballos de los habitantes. Aquí es donde Jinshi, intentando activar su modo detective y pensando en qué haría Mao Mao en mi lugar, tomó una decisión que nadie esperaba: inspeccionar personalmente un montículo de insectos muertos. A pesar de sus guardias casi se desmayan del asco, Jinshi saca una daga y empieza a diseccionar las langostas. Y ahí viene el giro oscuro. Al abrir los bichos, descubre que sus vientres están repletos de huevos, unos pequeños túbulos amarillos. Jinshi comprende con horror que la pesadilla no ha terminado. Esos malditos huevos van a eclosionar en primavera, así que, con toda la autoridad del mundo, da una orden drástica y épica: quemaremos esta tierra, sí, fuego purificador para destruir la próxima generación de la plaga. Cambiando de escenario, de vuelta en la oficina médica, Mao Mao recibe un regalo bastante inusual: una canasta hasta arriba de langostas muertas. Imagínense la escena. Yao queda completamente horrorizada y al borde del colapso, pero Mao Mao, fiel a su estilo psicópata de la ciencia, inicia una investigación sistemática y obliga a Yao y
en ayudarla a medir y pesar las asquerosas insectos. Haciendo esto, Mao Mao nota una diferencia crucial que a cualquiera se le pasaría por alto. Los saltamontes locales son de color verde, pero los de la plaga son marrones y tienen las alas más cortas. Esta es una mutación física que estos bichos adquieren cuando viajan larguísima distancia. En ese momento aparece Lahan, el hermano mayor de Mao Mao, y un auténtico genio de los números, listo para revisar los datos. Utilizando el mapa y piedras de Go, Lahan les da una clase magistral de estrategia y explica que el enjambre probablemente viajó desde el noroeste, específicamente desde la dirección de Hokwaren, impulsados por los vientos estacionales. Esto les permitió recorrer decenas de li. Además, Lahan confiesa que él no ordenó la investigación. Su único trabajo era verificar si las mediciones de Mao Mao eran precisas para poder descifrar el patrón de la langosta. Pero Lahan no vino con las manos vacías. Antes de marcharse, le entrega a Mao Mao su recompensa por un trabajo anterior relacionado con las doncellas del santuario de Shao. ¿Y cuál es el premio? Nada menos que una enorme y valiosísima rara raíz de ginseng medicinal silvestre, conocida como Bang Chui. Al ver semejante tesoro farmacéutico, a Mao Mao se le cruzan los cables por completo, pierde la compostura, se olvida de la dignidad y empieza a reír histéricamente mientras se marca una danza de la felicidad en medio de la habitación llena de bichos muertos. El contraste es brutal. Yao se asusta a más no poder, pensando que Mao Mao se volvió loca o fue envenenada por alguna extraña droga, mientras que En la observa con total calma, sabiendo perfectamente que esa reacción absurda es solo porque Mao Mao sabe el inmenso valor que tiene ese pedazo de raíz. Un nuevo capítulo arranca con Jinshi regresando de su expedición y para su sorpresa descubre que su montaña de papeleo y carga de trabajo ha disminuido drásticamente. El motivo, la gloriosa intervención de Mai Mei, y es que ella no se anda con rodeos, ha estado devolviendo sistemáticamente todas las tareas a los departamentos que originalmente se le mandaron a Jinshi. Su lógica es impecable. Aunque el título de Jinshi sea honorario, él tiene un rango superior y no hay ninguna necesidad de que ande haciendo el trabajo burócrata, holgazanes que solo quieren rascarse la panza. Pero ojo, que Mai Mei no solo limpia el escritorio, también reparte verdades. Acto seguido, reprende a Jinshi por haberle enviado a Mao Mao una bendita montaña de insectos muertos. Le deja claro que cualquier persona normal, con sentido común, consideraría eso como un acoso puro y duro, lo que deja a nuestro pobre Jinshi completamente aplastado y abrumado por la culpa. Siguiendo el sabio consejo de Mai Mei, Jinshi decide dar una vuelta por la oficina y, efectivamente, confirman que muchos funcionarios están ignorando por completo sus deberes. ¿Y qué están haciendo? Pues están totalmente obsesionados leyendo libros de Go o jugando partidas en horas de trabajo. Y aquí viene el truco. Se revela que este torneo fue organizado por la CAN y orquestado financieramente por la Han. La tarifa de inscripción es nada más y nada menos que de 10 piezas de plata solo por tener el derecho de desafiar al gran comandante. Para que se hagan una idea, esa suma tan considerable equivale a todo un mes de vida para un plebeyo. Después de este recorrido, Jinshi regresa a su residencia y sorpresa, encuentra al mismísimo emperador esperándolo. Ambos se sientan a charlar y tocar varios temas políticos bastante delicados. Primero, la situación de Gyokujou. Resulta que la nueva emperatriz se siente extremadamente vulnerable en su nueva posición y por eso mismo ha solicitado explícitamente que Mao Mao sea su catadora de alimentos personales. Sabe muy bien en quién confiar. Luego pasan a hablar del origen de Mao Mao. El emperador menciona que la Khan en realidad nunca intentó ocultar a su hija. Lo que pasó fue que la gente simplemente malinterpretó sus constantes visitas al distrito del placer. El problema real es que la presencia de Mao Mao en la corte es un asunto muy espinoso, de que su innegable conexión con la Khan podría alterar las estructuras de poder actuales si no se manejan con cuidado. Pero la plática se pone aún más interesante cuando desvían la conversación
hacia las mercancías importadas, específicamente un vino de uva muy dulce que se ha vuelto extremadamente popular en el mercado. Al escuchar esto, Jinshi activa su modo detective y recuerda una advertencia que Mao Mao le había hecho tiempo atrás sobre el peligro de las copas de plomo. Verán, Mao Mao le explicó en su momento que el plomo se disuelve fácilmente en líquidos ácidos, como el vino que se ha agriado durante el largo transporte. Esto los vuelve artificialmente dulces, pero el problema es que también los vuelve altamente tóxicos. Lo más turbio es que los síntomas de este envenenamiento por plomo son exactamente los mismos que provocan aquel maquillaje y polvos faciales que previamente fueron prohibidos en el palacio. Al conectar los puntos, Jinshi y el emperador empiezan a sospechar que hay un fraude o una negligencia enorme. Creen que el vino dulce que está inundando el mercado es, en realidad, vino podrido endulzado con plomo, o peor aún, una estafa local donde están reutilizando los ingredientes de antiguo maquillaje prohibido. Ante la gravedad del asunto, Jinshi se compromete formalmente a iniciar una investigación exhaustiva. Para cerrar el capítulo con broche de oro, vemos a estos dos hombres jugando una partida de Go, y aquí es donde se nos revela un tremendo dato del pasado de Jinshi. Resulta que cuando él tenía apenas 13 años, le ganó una partida al emperador. Gracias a esa victoria, obtuvo el derecho de abandonar su posición oficial como príncipe heredero y entrar al palacio trasero bajo la identidad del eunuco Jinshi. El emperador, entre risas, bromea con la idea de devolverle su título de sucesor, pero Jinshi lo rechaza con una firmeza absoluta. Él está feliz donde está. Sin embargo, Jinshi no da puntadas en hilo y aprovecha la partida actual para proponerle una nueva e interesante apuesta. Si gana este juego, el emperador tendrá que prestarle a su tutor de Go, el famoso hombre conocido como el Sabio. Con esto, Jinshi nos deja picados, insinuando que planea aumentar su influencia y su poder de una forma muy estratégica mediante el dominio absoluto de este juego. Comenzamos un nuevo capítulo donde Mao Mao está tranquilamente fabricando un bálsamo medicinal a base de hierbas, aceite y cera de abeja, ideal para revitalizar heridas y prevenir infecciones. El problema viene cuando necesita probar si de verdad funciona. Como no tiene sujetos de prueba, porque los soldados no regresan y ni de chiste le permitirían usar animales, a nuestra protagonista no se le ocurre mejor idea que experimentar en su propio cuerpo. Mao Mao agarra un cuchillo y está a punto de cortarse el brazo izquierdo cuando de la nada entra Yao y pega un grito de puro horror al ver la escena. En ese momento interviene en quien, aunque entiende perfectamente la lógica médica de Mao Mao, no puede evitar que se desate una discusión, y es que Yao, en medio del susto, suelta que las amigas no deberían permitirse ese tipo de autolesiones. La palabra amiga cae como una bomba y sorprende tanto a Mao Mao como a En. Al darse cuenta de lo que dijo, Yao se pone completamente roja y se retracta a toda prisa, aclarando que solo son colegas. La situación se vuelve de lo más cómica cuando Yao, para demostrar su punto, sugiere que ella también podría experimentar en sí mismo. Esto desata la locura en quien jura con el alma que jamás permitiría ni un solo rasguño en la piel impecable de Yao y que preferiría herirse ella misma 100 veces antes de que eso pase. Tanto alboroto y drama terminan distrayendo a En de la cocina, y Go fue el resultado: que los bollos de cerdo se quemaron por completo. Al final, no les queda de otra que cenar un exquisito caldo blanco, también conocido como Baitang. Durante la cena, Yao saca el calendario de eventos y le muestra que se aproxima una fiesta de jardín. En que no da puntada sin hilo, sospecha que esta fiesta es solo una excusa para presentar formalmente a Gyokuen, el mismísimo padre de la emperatriz Gyokujou. A partir de ahí, la conversación se torna bastante política. Empiezan a discutir sobre el reclutamiento militar que está ocurriendo en el oeste y si realmente se pueden confiar en la familia de la emperatriz, llegando a cuestionar si Gyokujou no es más que una herramienta refinada
para el avance y beneficio de su propio clan. Aquí vemos a la emperatriz Yokuyo preparándose para la gran fiesta de jardín junto a sus damas de compañía Hoknian y Jinhua. Las tres están discutiendo sobre qué vestimenta usar, buscando desesperadamente un accesorio que destaque como una joya llamativa. En ese momento, Yokuyo, extrañando las ocurrencias y locuras de Mao Mao, decide ponerse un poco traviesa y gastar una broma. Presenta 3 cristales transparentes y diseña un adorno para el cabello bastante peculiar que le ordena fabricar a Jinhua. Pero la emperatriz no se detiene ahí. Para lograr que su estricta jefa de dama, Hoknian, delegue un poco más de trabajo y se relaje, Yokuyo empieza a presionarla, sugiriendo que necesita tiempo libre para buscar matrimonio, recordándole que ya tiene 32 años. Un golpe directo al corazón que conmueve a Hoknian hasta las lágrimas. Sin embargo, las risas terminan cuando llega una carta sellada de su hermano mayor. Es aquí donde se nos revela el oscuro pasado de Yokuyo. Ella es hija de una concubina que era bailarina y su hermano mayor, siendo el hijo de su esposa principal, siempre la despreció profundamente. De hecho, la llamaba engendro extranjero debido a su cabello rojo y sus ojos verdes. Para sobrevivir en ese infierno y no darle el gusto a sus agresores, Yokuyo aprendió a sonreír y a reír ante cada abuso. Volviendo al presente, la carta revela una jugada sucia. Su hermano, aprovechando que su padre está ausente en el oeste, planea enviar a su propia hija, es decir, la sobrina de Yokuyo, al palacio trasero. Al ver el retrato de la joven, Yokuyo se da cuenta de que la chica también tiene rasgos extranjeros, con el mismo cabello rojo y ojos verdes. En ese instante, la emperatriz comprende la hipocresía de su hermano. A pesar del asco y odio que le tiene a esa sangre, la está usando descaradamente como una herramienta política. Llena de su profunda repulsión, Yokuyo rompe el retrato en pedazos con total asco. Pasando a un nuevo capítulo, arrancamos en un día de invierno, de esos que te congelan hasta los pensamientos. Mao Mao y Yao están lavando la ropa mientras ven cómo preparan todo para la fiesta en el jardín. Un evento al que, por cierto, este año a Mao Mao no le toca asistir. Mientras caminan, Yao decide desviar la ruta de forma sospechosa, solo para evitar encontrarse con alguien conocido, que muy probablemente sea su tío o algún pretendiente pesado. Al volver a la oficina médica, la recibe en quien tiene un instinto de protección nivel Dios con Yao, pero la tranquilidad dura poco, porque en la oficina aparece un joven médico llamado Tianyu, intentando cortejar y ligar con En y Yao, aunque las chicas lo aplican de una forma más fría y lo ignoran casi por completo. Para colmo de Yao, se revela que su tío le dejó el retrato de un posible pretendiente, lo que por supuesto la deja de un humor terrible. Más tarde, durante un descanso, Mao Mao se cruza con el soldado Lihaku y otros compañeros cerca de los baños, y el panorama es desolador. Los soldados están sufriendo un malestar estomacal terrible y vomitando el alma. La razón, la comida de la fiesta. Resulta que la sopa y unos huevos con patrones estaban tan insoportablemente salados y nauseabundos que les destrozaron el estómago. Los soldados, asustados, ya están pensando que se trata de un intento de asesinato por envenenamiento. Pero Mao Mao, con su lógica de siempre, sospecha que en realidad fue un tremendo error culinario, donde la sal simplemente no se disolvió bien. Tras este caótico día, Mao Mao, Yao y En terminan su jornada y deciden cerrar el día planeando una buena cena de pollo frito. Pero la paz no dura nada, porque pasamos al siguiente capítulo y Mao Mao es llamada de urgencia por el doctor Liu, quien le entrega una carta urgente de la mismísima emperatriz Yokuyo. Mao Mao es escoltada completamente sola al palacio de la emperatriz y en cuanto llega, nota que el ambiente está tan tenso y silencioso que se puede cortar con un cuchillo. Allí, la emperatriz y Hoknian
le muestra un palito de pelo de plata con diseño de linterna que Gyokujou usó en la fiesta. El problema es que el objeto apareció misteriosamente entre los tributos del día, pero está todo manchado de un color oscuro y, para colmo, le falta una gema, específicamente un cristal que llevaba dentro. La emperatriz está al borde del colapso, angustiada y temiendo que esto sea una amenaza directa contra su vida. Aquí es donde Mao Mao activa su modo detective e investiga a fondo hasta descubrir la verdad absoluta. Primero, el misterio de la gema perdida. Mao Mao recuerda que ese cristal no era una joya costosa, sino un cristal de sal que ella misma había fabricado y le habían regalado a Gyokujou tiempo atrás. Segundo, el daño en la plata. Al analizar el palillo, deduce que el metal se oscureció debido al contacto con azufre, el cual provenía de huevos hervidos. Con estas piezas, Mao Mao rearma el incidente y explica que pasó realmente en la fiesta. El palito de pelo se enganchó por accidente en una rama y cayó directo dentro de una gran olla de sopa que contenía huevos. Esto lo aclara todo. Por eso, el cristal de sal se derritió, haciendo que la sopa que se tomaron los soldados fuera una bomba incomestible de sal, y por eso la plata terminó manchada por el azufre. Nada de veneno, solo un accidente bizarro. Finalmente, Mao Mao deduce el misterio de cómo volvió el palito de pelo. Koku-u, una de las hermanas que sirven a la emperatriz, encontró el objeto y decidió devolverlo de forma anónima, pero con la clara intención de pegarle un buen susto a Gyokujou. Al verse descubierta, Haku-u admite la verdad. Quería que la emperatriz fuera mucho más cautelosa y no bajara la guardia, todo debido a una carta muy sospechosa que envió su hermano mayor, Gyokujou. Y es que Haku-u tiene el terrorífico presentimiento de que Gyokujou está planeando reemplazar a la emperatriz con una mujer extranjera que es idéntica, un clon exacto de ella. Al ver el peligro real que acecha y lo útil que es Mao Mao, el capítulo termina con Gyokujou, Hoknian y Haku-u acorralando y presionando a Mao Mao para que regrese a trabajar permanentemente al servicio de la emperatriz y así poder protegerla de lo que se le viene. Arrancamos otro capítulo con Mao Mao haciendo las tareas domésticas de siempre. Pero claro, mientras limpia, su mente no para de dar vueltas, está reflexionando sobre la complicada y difícil situación en la que se encuentra la emperatriz Gyokujou. Y es que la cosa está que arde. Resulta que la emperatriz se siente totalmente acorralada por su propio medio hermano, Gyokujou. Este hombre parece que tiene sus propios y oscuros planes políticos entre manos, unos planes que amenazan directamente la posición de ella, o incluso la del mismísimo príncipe heredero. Así que el ambiente político está bastante tenso. Mientras tanto, si nos vamos a la oficina médica, el panorama es completamente opuesto. Está inusualmente tranquilo. ¿Y esto por qué? Pues porque la gran mayoría de los soldados y oficiales civiles se han tomado el día libre y faltaron al trabajo. El motivo, un gigantesco torneo de Go que se está celebrando en una plaza pública. Con este vacío de personal, el doctor Liu le ordena a Mao Mao ir a entregar un paquete precisamente a ese lugar. Mao Mao, que ya se la sabe toda, sospecha de inmediato que esto no es una simple coincidencia, sino una maniobra de la Han para involucrarla y de paso ayudar a su padre a lidiar con el estratega egocéntrico, sí, el mismísimo Lacan. Al llegar a la plaza, Mao Mao confirma que el evento es un éxito masivo, está llenísimo de gente, aunque, para ser honesto, está bastante mal organizado para el clima tan frío que hace. Aún así, hay puestos de comida por todos lados y se juegan otros juegos tradicionales como el shogi y el mahjong. En medio de todo este alboroto, Mao Mao se encuentra con Yao y En. ¿Y qué hacen ellas ahí en lugar de estar descansando? Pues resulta que la Han las convenció de ayudar atendiendo las necesidades médicas del evento. El truco, a cambio, les prometió una oportunidad dorada para que En pueda jugar una partida contra el gran comandante Lacan. Aquí
Mao Mao se entera de las reglas absurdas del torneo. Para poder desafiar al jefe final, es decir, a Lacan, los participantes tienen que ganar 6 juegos seguidos o, en su defecto, pagar la generosa suma de 10 piezas de plata. Dando un giro, esta vez nos centraremos en Mei Mei y su hermano menor Barjou, quienes trabajan en la oficina del príncipe Luna, que, como ya sabemos, es nuestro Jinshi. Resulta que este par de hermanos son unos cracks y han logrado reducir drásticamente la pesada carga de trabajo de Jinshi. ¿Cómo lo hicieron? Fácil, devolviéndole montañas de documentos acumulados a Lacan. Por esta razón, para poder obtener el permiso de realizar su ansiado torneo de Go, Lacan ha estado trabajando de manera frenética, al punto de dormir solo la mitad de lo habitual. Aunque bueno, según Barjou, eso sigue siendo un montón, ya que Lacan solía pasar durmiendo la mitad del día. Barjou, que es un chico brillante, pero lamentablemente de constitución física muy frágil, nos regala una perspectiva fascinante y bastante profunda sobre Lacan. Lo describe literalmente como un monstruo en el shoji, un genio cuya mente ve el mundo de una manera tan compleja y multifacética que es incapaz de distinguir los rostros de las personas comunes. Para Lacan, la gente normal y corriente es percibida simplemente como material demasiado simple. Más tarde, la escena se traslada al pabellón de Jinshi, donde Mai Mei va de visita y se encuentra con Suirem, la asistente de Jinshi. Suirem está muy concentrada realizando pruebas de sabor para un postre súper especial que le servirá al pequeño maestro el día siguiente. El dulce en cuestión suena delicioso, una mezcla perfecta de técnica horneada y al vapor que lleva nueces, jujubes y pasas. Durante este dulce encuentro, Suirem aprovecha para ofrecerle a Mei Mei el puesto de dama de compañía de Jinshi. Sin embargo, Mei Mei, demostrando mucha elegancia y sensatez, rechaza la oferta educadamente. Sus razones son de peso. Tiene hijos que cuidar en casa y, además, conoce perfectamente la reputación temible que tiene Suirem como la jefa directa. Mejor evitar problemas. El capítulo concluye de forma muy pacífica con Mai Mei regresando a casa con dulces para su hijo, mientras observa un hermoso cielo despejado. Arrancamos con el segundo día del torneo de Go. Imagínense la escena. Estamos dentro de un teatro y el ambiente está a tope. Por un lado, tenemos a Mao Mao preparando unas bebidas bien ricas de miel, jengibre y mandarina, mientras Yao y En se encargan de repartir los bocadillos. Pero el verdadero showman del momento es Lacan, el estratega excéntrico que está dominando la escena por completo. El tipo se está enfrentando a 3 oponentes a la vez con una habilidad que te deja con la boca abierta. Pero claro, detrás de un gran evento siempre hay un cerebro financiero. Y ese es Lacan. Mao Mao, que no se pierde una, nota algo raro en la comida. Resulta que los pasteles de Luna y los bollos que están repartiendo están llenos de camote. ¿Por qué? Pues porque es parte del plan de Lacan para proporcionar estos ingredientes que es súper barato y de paso ahorrar reduciendo el uso de azúcar. Y eso no es todo. El muy astuto esparció el rumor de que cualquiera que logre vencer a Lacan podría pedirle el deseo que quiera. Su objetivo, atraer a un montón de participantes desesperados y así recuperar la inversión del torneo. Sin embargo, Lacan no es invencible. Se revela que el estratega ha estado trabajando intensamente y sin pegar un ojo, algo que es súper inusual en él. De hecho, Loumen, el padre de Mao Mao, menciona un detalle crucial. La falta de sueño lo ha mermado seriamente su capacidad de juicio. Y justo en ese momento de debilidad, entra en escena un misterioso hombre con una máscara. Mao Mao, que lo conoce demasiado bien, lo reconoce de inmediato. Es Jinshi. Este enmascarado se inscribe en el torneo y gana el primer juego con una facilidad tremenda. El problema viene después, cuando le toca enfrentarse a un instructor profesional y la cosa se le complica tanto que empieza a perder. ¿Y qué hace Jinshi al verse contra las cuerdas? Pues aplica una táctica un poco sucia, por no decir tramposa. Se quita la máscara. Al hacerlo, revela su belleza abrumadora y esa icónica cicatriz en la mejilla. El impacto visual es tan bestia y el miedo a reconocer
quién es realmente este hombre es tan grande que el oponente se intimida por completo, comete un error crítico y termina rindiéndose. Al final del día, Lacan nota la presencia de Jinshi en el escenario y lo identifica. Adivinaron únicamente por su cicatriz. Y llegamos al plato fuerte, el enfrentamiento final entre Jinshi y Lacan en un escenario de teatro. Y ojo, que la partida está bajo la estricta supervisión del mismísimo sabio del Go, que es nada más y nada menos que el tutor del emperador. La tensión se puede cortar con un cuchillo, pero se interrumpe un momento con la llegada de Mai Mei, la hermana mayor de Basen. Ella viene a entregar unos bocadillos especiales hechos por Lady Suirem. Mao Mao, como buena catadora, los prueba y descubre el ingrediente secreto. Tiene alcohol destilado. Aquí es donde se destapa la trampa de Jinshi. Obligan a Mao Mao a llevar los bocadillos al escenario y, tal como ella sospecha, Lacan cae redondito en la trampa y empieza a devorarse los dulces de Jinshi sin pensarlo dos veces. Mao Mao lo entiende todo al instante. Jinshi planeó emborrachar ligeramente a Lacan para nublarle el juicio todavía más y asegurar su victoria. Efectivamente, el plan empieza a dar resultados y vemos el autodescubrimiento, o más bien la autodestrucción de Lacan. Durante el juego, empieza a actuar de forma letárgica y comete errores graves. En lo observa todo desde afuera y nota que Lacan se está cavando su propia tumba, usando estrategias de alto riesgo que, en su estado ebrio y sonoliento, es completamente incapaz de sostener. La partida parece estar a punto de terminar a favor de Jinshi, pero, justo en el clímax, un hombre desesperado irrumpe a gritos en el teatro buscando como loco a Loumen. Este hombre resulta ser el padre de unos hermanos a los que Mao Mao ya había ayudado en el pasado. El tipo llega desquiciado y coloca sobre la mesa un envoltorio terrorífico, dos dedos humanos cortados. Completamente fuera de sí, el hombre culpa directamente a Loumen de la desaparición de su hijo y le exige con furia que lo encuentre. Y así, en este ambiente de absoluto horror, misterio y caos, en medio del teatro, termina este capítulo. Justo cuando el torneo de Go estaba en su punto más emocionante, Bowen, el padre de los trillizos, interrumpe de golpe y el torneo se tiene que suspender. ¿Y qué pasa con los jugadores? Bueno, el pobre de Lacan se quedó completamente dormido sobre el tablero, fulminado por el cansancio y el alcohol de los bocadillos. Mientras tanto, Jinshi está que echa chispa, visiblemente furioso porque le arruinaron un juego que ya tenía prácticamente ganado. Pero Bowen no vino a jugar. Afirma desesperado que su segundo hijo ha desaparecido y que esa misma mañana recibió un paquete aterrador con unos dos dedos humanos dentro. Aquí es donde entra el equipo médico de Mao Mao y Loumen para analizar la macabra evidencia. Loumen inspecciona los dedos y nota algo extraño. Están ennegrecidos y tienen las uñas descoloridas. Mao Mao, con su ojo de detective, empieza a notar detalles clave. Primero, hay claros signos de envenenamiento por plomo. Las uñas presentan líneas blancas y una coloración azul negruzca, que son síntomas clásicos del contacto con arsénico o plomo. A partir de ahí, Mao Mao conecta los puntos con el vino. Deduce que el dueño de esos dedos consumía vinos de uva barato, de ese que endulzan ilegalmente con polvo de maquillaje que contiene plomo para ocultar lo amargo que es. Y aquí viene el giro sobre la identidad de la víctima. Mao Mao hace memoria y recuerda que en las entrevistas previas, el hijo mayor era quien siempre tenía mala salud y ocultaba sus manos, mientras que el segundo hijo, el que supuestamente está secuestrado, gozaba de una salud perfecta. Por lo tanto, los dedos le pertenecen al hermano mayor y no al segundo. Para atrapar al culpable, Mao Mao prepara una ingeniosa trampa con jugo de uva que visualmente parece vino y pide que se lo sirvan a los restantes. Al ver la copa, el hombre que se hace pasar por el hermano mayor entra en pánico total y la golpea, empapando por completo a la pobre de En. Con la culpa expuesta, Lomen revela la verdad ante todos. El hombre que tenía enfrente, en realidad, el segundo hijo, fingiendo ser el primero. Bajo la imponente presión de Jinshi y las pruebas irrefutables de Mao Mao, a los hermanos restantes no les queda de otra más que confesar
el oscuro secreto familiar. Todo empezó como una muerte accidental. Resulta que el hermano mayor sufría de inestabilidad mental debido al envenenamiento por plomo y, en un ataque de ira, atacó a sus hermanos. Durante el forcejeo, el segundo lo empujó para defenderse, provocando que el hermano se golpeara en la cabeza contra la mesa y muriera en el acto. Para encubrir todo y evitar problemas legales, sobre todo porque el segundo hijo ya tenía denuncias previas por asalto, decidieron enterrar el cuerpo en secreto y fingir el secuestro. Cortaron los dedos del cadáver y lo mandaron a su propia casa junto a una carta de amenaza para armar todo el teatro. Pero el drama no termina ahí, porque la discusión sube el tono y empieza a llover insultos hacia su propio padre, Bowen, y sale a la luz un escándalo adicional tremendo. Se revela que el tercer hijo tuvo una aventura nada más y nada menos que con una de las concubinas de su padre. Así que la niña de 3 años que Bowen jura y bromea que es su hija, en realidad es su nieta. Con esta locura familiar expuesta, el crimen queda resuelto, cerrando el capítulo con un Jinshi absolutamente frustrado. Y es que todos sus esfuerzos, estrategia y táctica para ganar el torneo de Go terminaron completamente arruinados por semejante telenovela. En un nuevo capítulo, resulta que Jinshi estuvo reflexionando sobre sus lecciones con nada más y nada menos que el instructor personal de Go del mismísimo emperador, un viejo conocido por todos como el sabio del Go. Y miren, el anciano no tiene pelos en la lengua, es implacablemente honesto. Le soltó en la cara a Jinshi que es un completo falto de talento, que su estilo de juego es súper predecible y que le falta muchísima imaginación. Pero eso no es todo. El sabio le bajó los humos explicándole que Lacan es un auténtico monstruo y que intentar enfrentarlo sin ayuda es el equivalente a querer pelear contra un oso usando las manos desnudas. Así que, para intentar equilibrar la balanza, el sabio le dio un consejo bastante turbio a Jinshi. Le sugirió usar tácticas sucias fuera del tablero. Total, las reglas del juego se aplican a las fichas, pero lo que pasa afuera. Y así llegamos al desenlace de este esperado juego contra Lacan. Varios días después de aquel torneo que terminó interrumpido, Lacan aparece de la nada y sin previo aviso en la oficina de Jinshi, justo a la hora del almuerzo, con toda la intención de terminar su partida. Recordemos que Jinshi había logrado conseguir una ventaja considerable porque Lacan estaba completamente borracho y exhausto durante el torneo, pero el estratega se recuperó con una velocidad asombrosa en el tablero y, al final, Lacan termina ganando la partida por apenas 2 puntos. A pesar de haber mordido el polvo y perder, Jinshi presencia algo inusual. Lacan se pone a hacer un análisis post partido, señalando detalladamente los errores de Jinshi y reflexionando sobre sus propios movimientos. En ese momento, Lahan, el hijo adoptivo de Lacan, señala que esto que están viendo es extremadamente raro, lo que significa una sola cosa. Jinshi logró captar la atención del mismísimo estratega. De hecho, antes de marcharse, Lacan admite que el juego estuvo bastante divertido y que las tácticas de Jinshi le parecieron fascinantes. Pero esperen, que aquí viene las verdaderas razones de Lacan para armar todo esto. Lacan le explica a Jinshi que el torneo no era simplemente por dinero o por pura diversión. Resulta que Lacan tiene en su poder un libro con registro de las partidas que jugó hace 20 años con una mujer, quien era nada más y nada menos que la madre de Mao Mao, una cortesana de la casa Verdigris que falleció recientemente. Lacan organizó todo este torneo con la gran esperanza de encontrar a alguien que jugara exactamente como ella, intentando construir un puente hacia el futuro, inspirado por las memorias de su pasado. Y hablando de cómo se maneja este estratega, viene el pago de la deuda y un nuevo secreto de Jinshi. Lahan menciona que su padre odia con toda su alma estar en deuda con alguien, aunque, irónicamente, a menudo olvida lo que debe. Al regresar a su oficina, Jinshi se lleva una enorme sorpresa. Lacan dejó el tablero de estrategia militar completamente reorganizado. Al revisarlo, se da cuenta de que el estratega resolvió los complejos problemas tácticos en las fronteras norte y oeste que tanto tenían preocupado a Jinshi. Aunque Jinshi se siente muy agradecido con el enorme favor, en el fondo lamenta no haber podido dejar a Lacan en una deuda todavía mayor con él
para tenerlo bajo su control. Finalmente, el ambiente se pone tenso y misterioso. El capítulo termina con Jinshi entregándole a Mai Mei 3 cartas secretas. Su orden es clara. Debe entregarlas con la máxima urgencia y secretismo. Mientras tanto, Jinshi ordena preparar un carruaje para ejecutar un movimiento clave que planea hacer antes de que sea demasiado tarde. Pasando a otro capítulo, Mao Mao es convocada de lo más discretamente en medio de la noche. ¿Y quién la llama? Pues una carta del mismísimo Jinshi. De inmediato se la llevan en un carruaje directo a un edificio superlujoso, pero la bienvenida no es precisamente relajada. Su harem la somete a un registro exhaustivo y, sí, la obliga a desnudarse por completo solo para asegurarse que no porta ningún tipo de arma. Hasta le revisan la boca por si acaso. Tras este incómodo momento, Mao Mao se cambia de ropa, se cubre sus características pecas y es conducida a una sala donde la espera una tremenda reunión. Ahí están Jinshi, el emperador y la emperatriz Yokuyou. Y aquí es donde viene la trampa medicinal. Al entrar en la sala, Mao Mao nota una atmósfera inusualmente doméstica, pero lo que realmente capta su atención y casi que se le salen los ojos es una exhibición de ingredientes médicos extremadamente costosos y los tenían dispuestos como si fueran un simple adorno de jardín. Estamos hablando de cosas carísimas como asta de ciervo en terciopelo, el famoso hueso de dragón que son fósiles y hielo de oso. Por si fuera poco, también encuentra otros tesoros de la medicina como gelatina de piel de burro, menta, canela y poria. Obviamente, conociendo cómo es Mao Mao, sospecha de inmediato que todos estos ingredientes han sido colocados ahí a propósito, especialmente para atraerla y recompensarla. Jinshi revela el verdadero y pesado propósito de esta reunión nocturna: discutir el futuro del trono. Explica que necesita desesperadamente que el emperador viva al menos 20 años más, el tiempo necesario para que el príncipe heredero sea adulto y esté rodeado de gente de su entera confianza. Y es que Jinshi confiesa que se siente totalmente acosado por facciones políticas que quieren obligarlo a tomar el trono si algo llegara a pasarle al emperador. Para que vean el nivel de presión, incluso muestra una perla dorada masiva que le envió a alguien muy poderoso que busca un matrimonio político. Además, revela algo alarmante: ha estado sufriendo constantes intentos de asesinato, incluyendo veneno en su té y un ataque directo con flecha. Para solucionar todo este caos de una vez por todas, Jinshi hace una petición radical y extrema. Le pide al emperador que le otorgue un nombre, lo que significaría renunciar para siempre a su estatus real y convertirse oficialmente en un sirviente. El emperador, al escuchar esto, se pone furioso por la simple idea de perder a uno de los pocos varones de la línea imperial y le acomoda a Jinshi un buen puñetazo directo en la cara que le rompe el labio. Pero Jinshi no se inmuta, al contrario, hace algo impensable que nos deja a todos con la boca abierta. Toma un atizador de hierro al rojo vivo directamente del brasero y sin dudarlo se marca al costado con el sello de la emperatriz Yokuyou. Al marcarse de esta forma, como si fuera una propiedad o un esclavo de la emperatriz, Jinshi se elimina permanentemente como una amenaza para el príncipe heredero, asegurándose de que nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá ascender al trono. Mao Mao, aunque está completamente horrorizada por lo que acaba de presenciar, no pierde el profesionalismo y utiliza rápidamente los ingredientes médicos de la sala para preparar un ungüento de aceite y cera de abeja para tratar la terrible quemadura. Finalmente, vemos el destino de Mao Mao. Tras semejante sacrificio de Jinshi, el ambiente de la habitación cambia por completo. Jinshi se dirige a la emperatriz Yokuyou y le dice directamente que debe renunciar a su sueño de tener a Mao Mao como su dama de compañía para siempre. ¿Por qué? Pues, debido a esta marca secreta, Jinshi afirma que ahora solo podrá permitir que alguien en quien confíe implícitamente vea su cuerpo o lo ayude a vestirse y, soltando una bomba, dice: mi esposa tendrá que ser una mujer en la que pueda confiar plenamente, mientras sujeta a Mao Mao por el torso. El capítulo termina con el emperador y la emperatriz retirándose, dejando a Mao Mao completamente sola con Jinshi.
Y miren qué personaje, porque a pesar del dolor insoportable, Jinshi está de muy buen humor y le ofrece a Mao Mao usar todos los valiosos medicamentos de la sala libremente. Para cerrar, en un tono mucho más ligero y bastante malicioso, Jinshi se burla de Mao Mao, recordando ciertos comentarios anteriores que ella hizo sobre su tamaño, y así la guía hacia el dormitorio para que continúe tratando su herida mientras él descansa. Al regresar a sus aposentos, la emperatriz colapsa directamente en su cama, completamente exhausta, no solo físicamente por el ajetreo, sino destruida emocionalmente por el impacto de lo que acaba de ocurrir. En su cabeza es todo un caos, siente una mezcla súper extraña de simpatía, pero al mismo tiempo de celos hacia Mao Mao, mientras se pone a reflexionar seriamente sobre el tremendo juramento que hizo Jinshi. Quedándose fija, observa el pilar que lleva su emblema. Se pregunta si realmente será cierto que Jinshi nunca, pero nunca más volverá a desafiarla. Y es que, vamos, hay que recordar que él hizo una promesa sumamente solemne, marcarse a sí mismo como su propiedad, y lo hizo frente al mismísimo emperador. ¡Qué locura! Aunque ella ve a Jinshi casi como un hermano menor, este sentimiento contrasta de una forma dolorosa y horrible con los recuerdos que tiene de sus hermanos biológicos, quienes, lejos de protegerla, solo se dedicaron a atormentarla la vida. Pero esperen, porque aquí es donde vemos la verdadera evolución de Gyokujou. Ella se pone a meditar sobre su pasado como la hija de Gyokuen, recordando cómo fue enviada al palacio con un único propósito, ser una mera herramienta política, un peón en el tablero. Sin embargo, para sorpresa de todos, descubrió que dentro del palacio tenía muchísima más autonomía de la que jamás esperó, y fue ahí cuando tomó una decisión firme. No pasaría el resto de su vida actuando como una muñeca sin valor ni voluntad propia. Su filosofía de vida es bastante madura. Acepta que la vida siempre tendrá sinsabores y que hay que aguantar. Pero ojo, reconoce perfectamente que hay un límite para lo que se puede tolerar, especialmente cuando se trata de personas que no tienen freno y nunca dejan de exigir. ¿Y quién es el centro de todas sus preocupaciones en este momento? Nada más y nada menos que la amenaza de su medio hermano, Gyokujou. Ella lo describe como un hombre sumamente peligroso, un tipo que cree fervientemente que siempre tiene la razón y que es completamente despiadado con cualquiera que considere que está equivocado. Y adivinen qué, en esta categoría de equivocados, por supuesto, que la incluye a ella. Gyokujou no puede evitar cuestionarse por qué demonios él está intentando ahora atraerla a su bando. El miedo la carcome, sobre todo por el destino de su hijo. Teme con todo su corazón que Gyokujou intente manipular a su hijo varón para ponerlo en su contra. Y además siente una preocupación súper especial y profunda por lo que puede llegar a pasarle a su hija pequeña. El epílogo concluye con una declaración de guerra silenciosa y un cambio drástico en la actitud de Gyokujou. Aunque allá afuera muchos sigan creyendo ingenuamente que ella sigue siendo la misma joven, impetuosa y dulce de antes, se equivocan por completo. Ella misma afirma con total seguridad que ya no es esa niña indefensa. Y aquí viene el momento épico. En un acto cargado de puro simbolismo, saca la carta de su hermano, la tira directo al suelo y ¡pum!, la pisa con fuerza, aplastándola por completo bajo su zapato. Con esta tremenda acción, Gyokujou declara abiertamente que no va a permitir que él se salga con la suya. Ya no es esa mujer sumisa que simplemente se limitará a sonreír mientras la destruyen pieza por pieza. Nuestra emperatriz está más lista y armada para la brutal lucha política que se avecina.